Curiosamente también se puede resolver geométricamente, y esta sería negativa, este valor sería negativo, pero aquí no se puede ver, ¿sí? Pero aquí están las dos soluciones. ¿Se acuerdan que estábamos discutiendo si había dos soluciones o no? Si lo hago algebraicamente, este valor me sale negativo. Y hace sentido, dense cuenta, porque si giro esta bala para ponerlo acá, esta bala azul quedaría en sentido opuesto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En cambio, mientras el sentido de esta bala sería hacia acá, mientras que esto es hacia arriba. Pues por eso da negativo. Claro que en una figura como AutoCAD no se alcanza a distinguir si es positivo o negativo. ¿No? Simplemente da valor absoluto. ¿Okay? No hay valor diferente. Todo lo demás creo que estuvo bien. ¿Sí? Lo que no me quedó... ¿Qué les dijo a ustedes? También aquí pueden darse cuenta que hay una condición de rotabilidad. Dense cuenta, por ejemplo, este ejemplo de mecanismo, el eslabón 2 no va a poder rotar. ¿Por qué? Porque dense cuenta que cuando llega a este punto, ese va a ser igual a 0. Entonces, eso significa que aquí habría una región, esta limitada por estas dos líneas, que el eslabón 2 no va a poder tocar. ¿Ok? ¿Sí? Todas esas cosas salieron de un análisis de... Ahora, déjenme decirles, aquí hice un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, les había comentado que empecé a definir algunos componentes de vectores. Al final de cuentas se me hizo más sencillo escribir la ecuación de closura y partir de esa ecuación. Me da exactamente los mismos resultados. Eso es precisamente lo que voy a hacer como un método automatizado de análisis cinemático de mecanismos planos. ¿Okay? Usar esas ecuaciones de closura que ya las conocen, porque las conocen desde cuando vimos el criterio de Paul. ¿Está claro? ¿Usar ecuaciones de closura también es un método geométrico o podría dividirse como otro método? Con estas ecuaciones de closura y usando métodos numéricos voy a hacer el análisis automatizado de mecanismos planos. ¿Sí? Y no solo posición, sino también velocidad y aceleración. ¿Okay? Déjenme seguir adelante para que comparen estos resultados con los que vimos en clase. La clase pasada. Aquí lo que les puse fue simplemente indicar cómo eran los vectores, porque en el otro no tenía vectores. Aquí indiqué cuáles eran los vectores: A1, A2, S4 y A4. ¿Okay? No hay gran diferencia. Déjenme ahora ver que sigue adelante. Aquí encuentro aquí mi eslabón 2 es el motriz, ¿sí? Entonces, aquí calculé cuánto valía ese 4, igualé mis ecuaciones, usé las identidades de Weierstrass o de la mitad del ángulo, de la tangente del ángulo. Obtengo, esta es mi ecuación. Finalmente, esta es mi solución de x es la tangente del ángulo. Entonces, estos son los dos valores que tengo, que también coinciden. Quizás no están arreglados en el mismo orden, pero coinciden también. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí hago el análisis de rotabilidad. Esta es mi condición de rotabilidad, que creo que es la misma que tenía, lo tomé de las fotos que me hizo favor de tomar, ¿sí? Son iguales, ¿sí? ¿Ok? Y si no se satisface, se presenta una posición de puntos muertos. En esa posición, S4 es igual a 0. Aquí yo no sé qué pasó aquí. Calcula los ángulos, ¿no? Pero ya los tenía calculados. Bueno, creo que esto fue un lapsus brutus, ¿Lo copié otra vez? Lo volví a dibujar, porque no veo que tenga... Entonces, probablemente esto a la página 10 sea un lapsus brutus. A ver, simplemente tengo que borrarlo. Y ahora, esta fue la parte que hice y que no terminé, pero que no está tampoco en el video. Entonces, acuérdense que analicé que el eslabón motriz era el eslabón 4. Entonces, primero dije, bueno, lo más sencillo es, si conozco estas ecuaciones, conozco el ángulo cuya tangente es θ2. Pues voy a suponer, hago de cuenta que ya conozco ese ángulo. Y ahora lo único que me queda es encontrar cuánto vale S4. Una vez que conozca S4, sustituyo acá y conozcaría θ2. Las ecuaciones cuadráticas que resultan son estas que están aquí. ¿Sí? Estas que están aquí. ¿Sí?
Entonces también analicé cuál era la rotabilidad, es decir, si mi eslabón 4 es el eslabón motriz, mi condición de rotabilidad es esta. Eso no lo hice en la clase pasada, pero denle una checada y se dan cuenta que es cierto. ¿Okay? Esta es mi condición de rotabilidad. Si el eslabón 4, que tiene la barra a 90 grados, fuera el motriz. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, todas esas cosas se obtienen. ¿Sí? Son cosas interesantes. ¿Okay? Entonces, me disculpan de este error, no sé, yo creo que fue a otro lapsus brutus, lo estuve haciendo el fin de semana y al mismo tiempo que estaba viendo una película. Estaba viendo una película, no sé si ustedes la han visto, se llama Las llaves de Sara. ¿Ah? ¿Ustedes la vieron? ¿El domingo también? No. Lo pasaron en el canal 22, que es editorial, el canal cultural. Yo tenía ganas, de hecho leí la novela primero. Y es una historia muy interesante de un episodio muy embarazoso para los franceses. De hecho, en la figura, en la película se ve cuando el primer ministro de Francia, Jacques Chirac, más o menos en 1998, declara, vamos a decir, que el Estado francés durante esa época actuó de muy mala manera. Es un episodio de la Segunda Guerra Mundial en donde, acuérdense que los alemanes invadieron Francia, establecieron en la parte norte de Francia y la costa atlántica un estado donde la autoridad la tenían los alemanes, pero las autoridades francesas, bajo el mariscal Pétain, que fue el que ganó la Primera Guerra Mundial, de los héroes de la Primera Guerra Mundial, se declaró colaboracionista con el gobierno alemán y seguía las órdenes del gobierno alemán sin chistar. Y en ocasiones no solo seguían las órdenes, sino le aplicaban mucho más celo a cumplir las órdenes. Las órdenes básicamente era exterminar a los judíos. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, en 1942 hicieron en París una redada de judíos, alrededor de 17,000 personas, entre ellos 11,000 mujeres y niños, y los metieron a algo que se llamaba el velódromo de invierno, que ya está desaparecido. Yo creo que a propósito lo destruyeron como para que no quedara huella de su proceder. ¿Sí? Y se trata de una historia muy, como ustedes imaginan todas las historias del Holocausto, de una niña cuando ocurre esa desaparición, encierra en el closet a su hermanito para salvarlo de lo que él piensa es una muerte segura. Después el niño no tiene forma de salir. Y eventualmente, después de unos 15 días, la niña regresa a buscar a su hermanito, y ustedes se imaginarán que no lo encuentra vivo. ¿Sí? Entonces es la idea de lo que ocurre después, publicar algunas cosas. No sé si sepan, los sobrevivientes del Holocausto tenían 10 veces más la probabilidad de cometer suicidio que la población normal. ¿Sí? Parece ser que para muchos de ellos el problema era sentirse culpables por haber sobrevivido al Holocausto. Es decir, ¿por qué yo me salvé y por qué los 40 integrantes de mi familia todos perecieron? ¿Sí? Entonces parece ser que era muy común durante los años 60, 70, la tasa de suicidios en sobrevivientes del Holocausto era 10 veces mayor que la población normal. ¿Sí? Ella termina suicidándose, Sara, y es la historia de su familia, pues, en cierta forma, una historia de la periodista que encuentra el misterio, pues, o resuelve el misterio de las llaves de Sara. ¿Sí? Es una historia muy bonita, hay muchas muy bonitas. ¿Sí? Bueno, eso es la parte triste de la vida. Ahora vamos a ver la parte alegre de la vida. La parte alegre de la vida es de cómo hacer análisis automatizado de mecanismos. Aquí de pronto vamos a ver qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, se los voy a mostrar y yo creo que eso puede ser, nunca les he dejado proyectos. ¿Sí? Eso puede ser un proyecto, porque pueden hacer el proyecto en Mapo, lo pueden hacer al mismo tiempo en MATLAB,
lo pueden hacer en modelado sólido y pasar ese modelado sólido y hacerlo en aguas. Entonces serían 4 diferentes etapas. ¿Sí? Entonces son 70, podría ser 12 grupos, bueno, vamos a decir de 5 personas, pero tendrían que todos contestarme de lo que tuvieron que hacer en las 4 etapas, los quieren. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, esa puede ser, nunca he dejado proyectos, déjame decirles por qué, porque para mí es muy difícil distinguir quién fue el que nada más cogió y quién es el que hace las cosas. ¿Sí? Entonces, pero estoy pensando que eso puede ser determinante. Necesito buscar 12 mecanismos que sean lo suficientemente retadores para que valga la pena. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? 12, no, tendría que ser 14, ¿verdad? Porque son 70, alrededor de 70. ¿Sí? Entonces necesito buscar 14 mecanismos. Déjenme darme la idea de encontrarlos y lo vemos. Y luego, de todos modos les voy a mostrar cómo hacer algunos que son bastante retadores. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiero hacer. Déjenme empezar diciendo que lo que voy a hacer va a ser automatizar la solución de ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ya hemos encontrado muchas ecuaciones de clausura. Mis ecuaciones de clausura tienen la forma, primero, voy a tener tantas, tengo n ecuaciones, donde n vendría siendo 2 veces el número de lazos independientes. Si tengo un solo lazo, n sería igual a 2. Si tengo 2 lazos independientes, tendría n igual a 4. Si tengo 3 lazos, n sería igual a 6. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Tengo variables y tengo parámetros. Los x van a ser las variables, los y van a ser parámetros. ¿Está claro? Bueno, dense cuenta que esas n ecuaciones las puedo escribir en forma vectorial, como está aquí. Desafortunadamente está exactamente a la mitad de la barra. ¿Sí? Entonces tengo un vector f. ¿Sí? Es un vector f, donde que es función de un vector x, que sería el vector de incógnitas, y el vector y, que sería el vector de parámetros, igualado al vector c. ¿Sí? Así lo puedo interpretar como mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ok. F es una función vectorial porque es un vector real. ¿Sí? ¿Ok? De n componentes, la variable es real, x es elemento de Rn. Estoy suponiendo que hay n incógnitas. Puede ser que aquí tenga un problema, no estoy seguro que sean n incógnitas. Creo que tendría que ser n más 1 o n. Bueno, aquí sería complicado. Tendría que saber cuántos grados de libertad tengo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? También esto puede ser útil para sistemas de más de un grado de libertad. ¿Ok? De hecho, estoy preparando un apunte de un mecanismo de 2 grados de libertad para enseñárselos y mostrárselos que todo lo que les he enseñado para mecanismos de un grado de libertad es totalmente aplicable para mecanismos de más de un grado de libertad. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ya les había dicho, el vector X representa el vector de variables de la posición del mecanismo e incluye tanto las variables de entrada como las incógnitas. ¿Cuáles serían las variables de entrada? Por ejemplo, en el caso, tradicionalmente nuestro rabón motriz es el 2, y si es de revoluta, la variable de entrada sería θ2. ¿Ok? Pero si tengo más grados de libertad, entonces podría tener más variables de entrada. Y las variables Y, el vector Y, es el vector de parámetros del análisis de posición del mecanismo. ¿Okay? Una cosa que es importante, y creo que ya se han dado cuenta, es que mis sistemas de ecuaciones no son lineales. ¿Ok? ¿Está claro? Eso, si ustedes llevaron su clase de análisis numérico, eso les debe decir que voy a tener que emplear algún método de esos numéricos de solución de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, para motivar el problema, bueno, la forma en que lo voy a hacer, voy a resolverlo usando el método de Newton-Raphson. ¿Sí? Y para mostrarles el método de Newton-Raphson, déjenme irme al apéndice. El apéndice me va a mostrar 3 diferentes casos. ¿Sí? Cada caso es un poquito más complicado que el anterior. El primer caso es el caso más sencillo, que seguramente ustedes conocen. Voy a usar básicamente el desarrollo de funciones mediante series de Taylor. ¿Sí? El primer caso va a ser el desarrollo de una función real de una variable real. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es escribir mi ecuación f de x como un polinomio en los cuales mis incógnitas son x menos x0, donde x0 es un punto en el intervalo de definición de mi función.
Es decir, si lo quisiera hacer gráficamente, imagínense que tengo lo siguiente. Este es mi X, esto es f de X. ¿Sí? Imagínense que mi curva es una cosa como esto, que este es mi valor de X0. Y quiero aproximar, a partir del valor de X0, quiero aproximar cuánto vale el valor de la función, en X. Este es f de X0. Quiero saber cuánto vale el valor de la función en f de X. ¿Claro? ¿Sí? Ese es mi problema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer básicamente desarrollando la función mediante series de Taylor. ¿Okay? Hay una versión que se llama series de Maclaurin. ¿Se están familiarizados con esto? Maclaurin. Series de Maclaurin es simplemente donde cuando X0 es 0. Entonces me queda simplemente una serie de potencias en A0 más A1X más A2X cuadrada, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, ¿qué tanto saben de esto? Porque a lo mejor los aburro. ¿Sí? ¿Saben ustedes cómo calcular rápidamente estos coeficientes? No es tema de los que vean en sus clases de cálculo. ¿Mande? Sí, pero ya el tiempo se dio. Bueno, teóricamente también debieron haberlo visto cuando volvieron a ver sus clases de análisis numérico. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay cosas interesantes que yo no voy a tocar. Por ejemplo, criterios de convergencia de la serie de Maclaurin, cuál es el radio del cual, vamos a decir, el intervalo de convergencia de la serie. Eso no me va a preocupar. Me va a importar la parte un poquito más mecánica. ¿Cómo puedo encontrar mis coeficientes? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, mi objetivo va a ser simplemente encontrar mis coeficientes. Y en este caso voy a determinar hasta el término cuadrático. Es decir, voy a usar solo la aproximación cuadrática de la función. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, dense cuenta qué pasa si derivo esa función. Si derivo esa función y saco mi primera derivada me quedaría f' de x, tendría siendo igual a A1 más 2 veces A2 por x menos x0 más términos que involucrarían x menos x0 una potencia más elevada. Segunda, tercera, etcétera, etcétera. Si saco mi segunda derivada de la función, esto me quedaría igual a 2 veces A2, ¿sí? Más términos que involucran x menos x0 a una potencia mayor que 1, ¿sí? 1 o mayor que 1, ¿sí? Entonces, déjenme hacer lo sencillo. Imagínense que quiero calcular cuánto es el valor de A0. Pues simplemente calculo para A0, para calcular A0, lo único que voy a hacer va a ser calcular cuánto vale la función para x0. ¿Por qué? Porque cuando sustituyo la función para x0 me queda A0 más A1 que multiplica x0 menos x0 más A2 por x0 menos x0 al cuadrado más puntos suspensivos. Y es evidente que este término y todos los que están aquí desaparecen. Entonces aquí me dice que A0 va a ser igual a f de x0. ¿Sí? ¿Qué pasaría si quiero calcular A1? Pues de nuevo, si calculo cuánto vale la derivada para x0, esto me quedaría A1 más 2A2 por x0 menos x0 más otros términos que involucran x menos x0 potencias más elevadas. Entonces, esto desaparece, y aquí me quedaría que A1 me quedaría a f' de x0. ¿Sí? Si quiero calcular el término cuadrático, entonces calcularía la segunda derivada de f en x0. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 2A2 más otros términos que forzosamente involucran x menos x0 una potencia 1 o mayor y que por lo tanto desaparecen. ¿Está claro? Entonces aquí me quedaría que A2 vendría siendo igual a f' de x0 entre 2. Yo creo que si recordarán que si sigo haciendo eso me va a quedar que AN vendría dada como la enésima derivada de f evaluado en x0 entre n factorial. ¿Sí? ¿Ok? Aquí no me va a interesar más que calcular la aproximación cuadrática. Entonces la aproximación cuadrática de esta función me quedaría la siguiente.
Como esa aproximación le tengo que poner algo así como esto, diciendo que no es igual, sino simplemente esto. Y me quedaría f de x0, ¿sí?, más f' de x0, que multiplica x menos x0. ¿Sí? Es decir, estoy sustituyendo el valor de A0, A1 y A2 en aquella expresión, en la ecuación 68. ¿Ok? Después me quedaría más 1/2 de f de x0 por x menos x0 al cuadrado. Más, bueno, cualquiera de dos. Si le pongo signo igual, entonces aquí tengo que poner que me faltan otros términos. ¿Sí? Si nada más quiero mi aproximación cuadrática, esto lo puedo poner, decir que esto va a ser aproximadamente igual. Ese símbolo que en inglés le llaman wiggle, ¿tiene nombre en español? Bueno, podría ser el rasgo de la N. ¿Sí? En inglés le llaman wiggle. ¿Sí? Se escribe así. Y no sé de dónde viene, no me pregunten. Nada más que veía ese que se llamaba wiggle, era wiggle para todos lados, pero no sé más. ¿Sí? X menos x0. Más 1/2 de f', de x0 por x menos x0 al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Es más, de esta ecuación sale el método de Newton-Raphson. ¿Sí? Déjeme hacer una pequeña digresión, porque las en ocasiones me ha pasado de que me dicen que en las clases de análisis numérico les enseñan la ecuación y la aplican, pero no les dicen de dónde sale la ecuación. ¿Sí? ¿Fue la misma experiencia que ustedes tuvieron? Sí. En primer lugar, no se dejen. ¿Sí? Creo que tienen la obligación de decirle al maestro que tiene que decirle de dónde viene la ecuación, no nada más poner la ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces dense cuenta que, piensen en esto, imagínense que, déjenme subir mi figura un poquito. Imagínense que ahora fuera esto. ¿Sí? Entonces, mi raíz quedaría aquí. Y ahora lo que me interesaría no sería irme para allá, sino irme para este otro lado. ¿Sí? Es decir, quisiera llegar a ese punto que sería una mejor aproximación de la raíz de la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? De esto nada más tomo el término lineal, es decir, elimino también esto. ¿Sí? ¿Está claro? Si este valor, si x fuera la raíz, si x fuera la raíz de f de x y mi aproximación lineal bueno, primero, si x fuera la raíz de f de x, esto significaría que esto implicaría forzosamente que f de x es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Sí? Ahora, si mi aproximación fuera exacta, si mi aproximación fuera exacta, que evidentemente no lo es, pero estoy suponiendo que fuera exacta, entonces, ¿qué pasaría? Esto se convertiría en una ecuación. Me diría que 0 va a ser igual a f de x0, ¿sí?, más f' de x0, que multiplica x menos x0. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo? Despejar x. Entonces esto me quedaría que x menos x0 va a ser igual a menos f de x0 entre f' de x0. Y finalmente tendría x va a ser igual a x0 menos f de x0 entre f' de x0. ¿Sí? Evidentemente eso no se cumple. Entonces significa que esto va a ser simplemente una mejor aproximación de mi raíz. ¿Sí? Ahora, evidentemente esto va a ser un proceso iterativo. Entonces, ¿cuál sería mi ecuación? Mi ecuación sería, si es un proceso iterativo, esto sería xn más 1 va a ser igual a xn menos f de xn dividida entre f' de xn. Esta fue la ecuación que ustedes les enseñaron para resolver el método de Newton-Raphson. ¿Ok? ¿Sí? Y ya vieron de dónde salió. No es muy complicado, dense cuenta. ¿Sí? Ok. Bueno,
Desafortunadamente yo no tengo funciones de una sola variable, tengo funciones de más variables. ¿Ok? Entonces tengo que aprender a desarrollar funciones real de una variable vectorial. Pues la primera fue una función real de una variable real. ¿Cuál es mi función real? F de x. ¿Cuál es mi variable real? X. ¿Sí? Ahora voy a tener una función real, es decir, el resultado va a ser un número real, pero mi variable es vectorial. ¿Qué significa? Que tengo varias variables. ¿Sí? Es decir, lo que tengo es precisamente esto que está aquí. ¿Sí? Tengo f de x, vendría siendo igual a x, a una función de x1, x2, x0. ¿Sí? Y lo que tendría que hacer, ahora lo que quiero hacer es cómo aproximar esa función. ¿Sí? Y cómo aproximar esa función, aquí estaría. ¿Sí? Aquí tengo, dense cuenta, viene siendo un polinomio, un término constante, un polinomio en la variable x1, bueno, no un polinomio, sino más bien un término lineal en la variable x1, un término lineal en la variable x2, un término lineal en la variable xn. Pero lo demás sería mi término cuadrático. ¿Sí? Tengo un término cuadrático en la variable x1, un término, vamos a decir, que tengo multiplicación cruzada de la variable 1 con la 2, un término que tiene multiplicación cruzada de la variable 1 con la n, ¿sí? Aquí un término que es semejante a esto, ¿sí? Después puede probarse que se puede encontrar una matriz que sea simétrica, pero dense cuenta, se parece mucho, solo que ahora mis términos están cambiados. Primero aparece la variable 2, después la variable 1. Un término cuadrático en la variable 2, un término de multiplicación cruzada entre las variables 2 y n. Más puntos suspensivos y tengo esto. ¿Sí? Entonces, como ya sé que ya usé nada más el término lineal, aquí también, ya ni siquiera voy a calcular los términos cuadráticos. Ahí voy a terminar. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haría para calcular lo que me interesa? El término A0, el B1, B2, Bn. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan que haría? Bueno, el primero sería muy sencillo. Acuérdense que x0 viene siendo igual a x10, x20, puntos suspensivos, xn0. ¿Sí? ¿Si lo puse así? Ok. ¿Sí? Mi objetivo es cómo puedo aproximar el valor de la función para f de x en términos del valor de la función para x0. ¿Sí? Bueno, en términos de esas expresiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo aproximar? Déjenme ponerlo aquí, mi pregunta es, ¿cómo puedo aproximar? F de x a partir de la información déjenme ponerlo aquí, local, déjenme por decirle porque le llamo local, en x0. ¿Sí? Le llamo local porque dense cuenta que, por ejemplo, en este caso, conozco cuánto vale f de x0, conozco cuánto vale su derivada, la primera y segunda derivada, podría conocer más derivadas si quisiera. ¿Ok? Pues lo mismo acá. ¿Sí? Quiero ver cómo puedo aproximarlo. Y la forma es precisamente usar un polinomio de este tipo. ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿cómo calcularía A0? Pues dense cuenta qué pasa si calculo f de x0. Si calculo f de x0 sustituyendo, me quedaría A0, ¿sí? Más B1 por x10 menos x10 más B2 que multiplica x20 menos x20 más puntos suspensivos Bn que multiplica xn0 menos xn0. ¿Ok? Acuérdense que ya no me interesan los términos de mayor orden, pero dense cuenta que cada uno de estos se cancelaría. ¿Sí? Entonces mi resultado vendría siendo de que A0
A0 va a ser igual al valor de la función evaluado en el punto x0. Ese es mi primer resultado. ¿Sí? Ya también dejando de funcionar el ok. Ahora, ¿qué puedo hacer para calcular los B1? Pues voy a calcular las derivadas parciales. ¿Qué pasa si calculo la derivada parcial de f con respecto a x1? ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Dense cuenta, esto sería 0, la derivada parcial de 70. Este sería el único que aparecería, B1. ¿Sí? Aparecería B1. ¿Sí? Dense cuenta que los restos de estos términos no aparecerían porque ninguno de ellos aparece en la variable x1. De manera que a la hora que derivo con respecto a x1, para ese proceso, estos son constantes y sus derivadas deben ser. Claro, aparecerían estos términos. Pero esos términos, a la hora que los evalúo, se van a hacer 0. Pues ya no me preocupa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que si quiero calcular B1 va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x1 evaluada en el punto x0. ¿Okay? De manera semejante, si calculo la derivada parcial de f con respecto a x2, esto me va a dar igual a b2. ¿Sí? Y b2 va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x1 evaluado en el valor x0. ¿Sí? Puntos suspensivos, si calculo la derivada de f con respecto a xn. ¿Sí? Bueno, aquí déjenme ponerle. Aquí vendrían siendo otros términos. Pero esos términos a la hora que los evalúo desaparecen. Aquí me quedaría bn más puntos suspensivos. Pero a la hora que evalúo para el valor de x0, esos términos que están en puntos suspensivos desaparecen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que si uso solo la aproximación lineal, aquí ya no puedo hacer la aproximación cuadrática porque me llevaría mucho tiempo. Allí sí puedo hacerla, pero acá no puedo hacerla porque me llevaría demasiado tiempo. Entonces, si uso nada más la aproximación lineal, ¿qué pasaría? Me quedaría que f de x0, perdón, f de x, ¿sí? Vendría siendo igual a A0, pero A0 es f de x0, ¿sí? Más B1, pero B1 vendría siendo la derivada parcial de f con respecto a x1 evaluada en x0 que multiplica x1 menos x0, ¿sí? Más B2, pero B2 es la derivada parcial de f evaluada con respecto a x2 evaluada en el valor x0 que multiplica x2 menos x0 más puntos suspensivos bn, y bn vendría siendo la derivada parcial de f con respecto a xn evaluado en x0 que multiplica xn, perdón, aquí discúlpenme, aquí está mal, tengo errores, esto está correcto, aquí tendría que poner lo siguiente, sí, aquí tendría que poner x10, ¿sí? Aquí tendría que poner x20, ¿sí? Y tendría que poner xn0, ¿ok? ¿Sí? Y esta es una aproximación lineal. Esta es mi aproximación lineal. Dense cuenta, el proceso de derivada que ustedes aprenden en cálculo simplemente es cómo usar una aproximación lineal para tratar de encontrar información acerca de la función. Por eso el álgebra lineal es tan importante, porque aparece siempre en todos esos procesos de aproximación. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo puedo escribir esto de una forma un poquito más satisfactoria? Dense cuenta que esto lo puedo escribir primero. Bueno, esto todavía sigue siendo aproximación lineal, déjenme ponerlo así, f de x0, ¿sí? Entonces, dense cuenta que aquí puedo hacer lo siguiente, puedo decir que esto va a ser más un vector fila, ¿sí? Un vector fila, que viene siendo aquí la derivada de f con respecto a x1, evaluado en x0, ¿sí? La derivada de f con respecto a x2, evaluado en x0, ¿sí? Puntos suspensivos, la derivada de f con respecto a xn, evaluado en x0, ¿sí? Si lo pongo
vector fila, y aquí multiplicaría por un vector columna. El vector columna sería x1 menos x1, 0, x2 menos x2, 0, puntos suspensivos, xn menos xn, 0. ¿Sí? Dense cuenta que tendría, este sería un vector de una fila por n columnas, este sería un vector de n filas por una columna. A la hora que multiplico, ¿qué me va a dar? Me va a dar un vector de 1 por 1, es decir, un número real, digamos así. Pero, ¿a qué se les parece esto que tengo aquí? ¿Qué es bueno, aquí discúlpenme, aquí no llegó más y me equivoqué. ¿Cómo que les gusta ese vector que tengo allí? ¿Mande? Gradiente. ¿Sí? Eso lo vieron seguramente en su clase de matemáticas 3. ¿Sí? Pero acuérdense que el gradiente usualmente se expresa como un vector columna. Entonces, para escribirlo adecuadamente, esto me quedaría f de x vendría siendo aproximadamente igual, acuérdense que mi aproximación lineal, f de x0, ¿sí? Más el gradiente de mi función f evaluado en x0, pero como x usualmente el gradiente es un vector columna, dejen transponerlo para convertirlo en un vector fila, ¿sí? Y después multiplicado por x menos x0, ¿sí? Esta es mi aproximación lineal de una función real de variable vectorial. ¿Ok? Variable vectorial es decir, de varias variables. ¿Sí? X es un vector que tiene componentes. Aquí f es una sola función, por eso es una función real. Me voy acercando, todavía no es exactamente lo que tengo, porque si ustedes recuerdan al inicio de este apunte, lo que les dije es que el sistema de ecuaciones que tenía que resolver para resolver mi análisis de posición necesitaba ser una función vectorial, ¿ok? De una variable vectorial. Ya casi estoy allí. Empecé con una función real de variable real, ahora tengo una función real de variable vectorial, ahora nada más necesito extrapolar esto a que sea una función vectorial. No va a ser muy complicado hacerlo. ¿Puedo hacerlo de qué lado? Bueno, entonces, de hecho ya tengo todo para hacerlo, ¿sí? Dense cuenta. Simplemente vamos a pensar que mi función vectorial tiene n componentes. Si mi función vectorial tiene n componentes, déjenme escribir eso n veces con su índice adecuado. Me quedaría f1 de x va a ser igual, aproximadamente igual al gradiente de f evaluado en x0 transpuesta por x menos x0. ¿Ok? ¿Sí? Después tendría f2 de x. Bueno, aquí discúlpeme, aquí sería f1. f2 de x vendría siendo el gradiente de f2 evaluado en x0 transpuesta x menos x0. ¿Ok? Puntos suspensivos. fn de x sería aproximadamente igual al gradiente de mi función fn de x0 transpuesta x menos x0. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, aquí tengo mis n componentes de mi función. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Pues dense cuenta que esto lo podría poner como f, mi función vectorial de x, ¿sí? Vendría siendo, vamos a ver qué. Aquí tendría el gradiente de f1 evaluado en x0 transpuesta para convertirlo en la primera fila de mi matriz. Aquí sería el gradiente de f2 evaluado en x0 transpuesta. Sería la segunda fila de mi matriz. El gradiente de fn evaluado en x0 transpuesta para convertirla en la enésima fila de mi matriz, que multiplica x menos x0. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno. Ok.
bueno, esto lo puedo poner como una matriz, ¿sí? De hecho, esa matriz se va a llamar una matriz jacobiana, evaluada en X0, ¿sí? Va a venir de nuevo, déjenme repetirle de nuevo esto, F1 de X0, ¿sí? Transpuesta, F2 evaluado en X0, transpuesta, Fn de X0, transpuesta, ¿sí? ¿Ok? Ahora vamos a ver qué aparecería en cada uno de esos términos. En este, ¿qué sería? La derivada de F1 con respecto a X1 evaluado en X0, ¿sí? La derivada de F1 con respecto a X2 evaluado en X0, ¿sí? Puntos suspensivos, la derivada parcial de F1 con respecto a Xn evaluado en X0, ¿sí? ¿Ok? Mi segunda fila, ¿qué sería? La derivada parcial de F2 con respecto a X1 evaluado en X0, ¿sí? La derivada parcial de F2 con respecto a X2 evaluado en X0. Puntos suspensivos, la derivada parcial de F2 con respecto a Xn evaluado en X0, ¿sí? Aquí habría puntos suspensivos en cada una de estas columnas y la enésima fila sería la derivada parcial de Fn con respecto a X1 evaluado en X0, ¿sí? La derivada parcial de Fn con respecto a X2 evaluado en X0, y finalmente la derivada parcial de Fn con respecto a Xn por X0. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces déjenme borrar esto, ¿sí? Y déjenme plantear de forma muy sencilla. Es mi aproximación lineal. No voy más allá de mi aproximación lineal. ¿Qué me diría? Me diría que f de x vendría siendo no, discúlpeme bueno, ahí faltaría discúlpeme, aquí me faltó un término, discúlpeme, ¿sí se dan cuenta? Sí. Aquí, déjenme ponerlo de este lado, ¿sí? Más f1 evaluado en x0 más f2 evaluado de x0. En realidad esto tenía que ir al frente, pero ya para no tener que escribir mucho lo puse de este lado, f. Entonces, primero voy a poner ese término, ¿qué sería? El valor de la función evaluado en x0. Y después, toda esta parte de aquí vendría siendo esa matriz que se va a llamar la matriz jacobiana evaluada en x0 que multiplica x menos x0. ¿Ok? ¿Sí? Nuevamente, esta es una aproximación lineal. ¿Sí? Esta es una aproximación lineal. ¿Claro? ¿Sí? ¿Entienden? Aquí definí algo importante. Aquí definí lo que se llama la matriz jacobiana de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Que en el caso del análisis cinemático de mecanismos va a tener implicaciones muy importantes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, imagínense que mi objetivo es encontrar el análisis de posición de un mecanismo como los que hemos visto, de 4 barras, de la manivela corredera, el torno rápido, un mecanismo pensando como los que hemos hecho en los análisis cinemáticos por métodos gráficos, de 2 lazos, puede ser cualquiera de ellos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Pues usualmente parto de una aproximación inicial. Esa aproximación inicial puede ser tan sencilla simplemente como hacer un dibujo a mano alzada del mecanismo, ¿sí? Ni siquiera a escala, y para más o menos saber cuáles son los valores que deben tener los ángulos θ3, θ4, por ejemplo, en el caso del mecanismo de 4 barras, o θ3 y S en el caso del mecanismo de la manivela corredera. Y a partir de eso quiero encontrar cuál es la solución exacta del problema. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, piénsenlo de esta forma. Nuevamente, de nuevo, déjenme hacer las dos oposiciones. Suponga
puede, doctor. Disculpe, en Sí. esa de fx, donde es la matriz, Sí. multiplica por x menos x0, ¿dónde queda la...? Aquí también me faltó. Aquí también me faltó poner más f de x0. ¿Ok? ¿Sí? O sea, en realidad cometí el error desde que no puse estos. Y esto debe venir al inicio. ¿Sí? Esto está bien. Pero aquí sí ya mi ecuación ya está en la forma. Entonces, suponga que x es la raíz del sistema de ecuaciones f de x igual a 0. ¿Sí? Si x es la raíz de mi sistema de ecuaciones, pues significa que puedo sustituir a f de x por el vector 0. ¿Está claro? Y ahora, esa es otra suposición. Evidentemente, en la realidad ninguna de estas dos suposiciones es cierta, pero sí son cercanas a la realidad. ¿Cuál es mi segunda suposición? Mi segunda suposición es que la aproximación lineal f de x es exacta. ¿Sí? O sea que no tengo errores de que esto en lugar de ser un signo igual con el ribbon fuera un signo simplemente igual. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, dése cuenta que ocurre. Me quedaría que 0 vendría siendo igual a f de x0, ¿sí? Más j, la matriz jacobiana, evaluada en x0, que multiplica x menos x0. ¿Sí? Y esto me reduciría a un sistema de ecuaciones lineales. Dense cuenta. Estoy tratando de resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Lo que hago uso es de hacer una aproximación lineal de mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Pues si hago esa aproximación lineal, dense cuenta que lo que tengo que resolver es este sistema lineal. La matriz jacobiana evaluada en x0 que multiplica x menos x0, y aquí me quedaría igual a menos f, discúlpeme, este es vector f de x0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, dense cuenta que esto es la solución de un sistema lineal. ¿Sí? Si lo hicieran a mano, ¿por qué lo harían? ¿No? Vamos a decir, si lo hicieran a mano, pues de alguna de las formas que ustedes aprendieron en su clase de arte y rendimiento. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué podría ser? Usando quizás determinantes, si es un sistema de 2x2, determinantes podría ser una alternativa razonable. ¿Sí? Si es un problema más complejo, pues a lo mejor esperaría que quizás trajeran calculadoras que tengan sistemas lineales programados de manera que les diera resultado. Si no, lo tenemos que hacer a mano de alguna forma. Yo lo voy a hacer a mano. ¿Ok? ¿Está claro? Lo importante es que lo que voy a hacer aquí a continuación es decir, que mi solución lo voy a poner de esta forma. Mi solución lo voy a poner como x menos x0, ¿sí? Va a ser igual a la inversa de la matriz jacobiana, ¿sí? La inversa de la matriz jacobiana que multiplica menos f de x0. ¿Sí? Una cosa importante, esto es solo bueno desde el punto de vista simbólico. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que estoy resolviendo este sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Bueno, primero, tendría que preocuparme que la matriz jacobiana exista. ¿Sí? La matriz jacobiana va a existir siempre y cuando sea no singular. Una forma de saber si la matriz jacobiana existe es saber cuánto vale su determinante. Si el determinante vale 0, significa que es singular, que esta matriz jacobiana no es invertible y por lo tanto no podría ser esto. Eso va a ser importante porque eso me va a dar pauta para encontrar las posiciones de puntos muertos. Otra forma de encontrarlas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Nos estamos acercando al Día de Muertos, entonces va a haber muchos puntos muertos, muchos estudiantes muertos en el examen. ¿Sí? Pero lo importante es que se den cuenta que esto es todo simbólico. Dense cuenta que resolver
Eso, para resolver este sistema, ustedes no tienen por qué invertir la matriz. Invertir la matriz es un proceso muy costoso en términos de operaciones. Es mucho más sencillo resolver este sistema de ecuaciones. Pero simbólicamente me conviene escribirlo así. ¿Por qué? Porque simbólicamente entonces puedo decir que mi resultado, el valor de x, va a venir dado como x0, ¿sí? Puedo ponerlo, menos f0 también lo puedo poner aquí, menos la inversa de la matriz jacobiana, y nuevamente debo recordarles que en esto no significa que quiera calcular la inversa, significa que tengo que resolver mi sistema de ecuaciones, pero que simbólicamente la forma más sencilla de expresar eso es hacerlo de esta forma, que multiplica por, esto es vector, les pido disculpas, esto es vector f de x0, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre en la realidad? Pues que la realidad es que x, no sé si sería mucha suerte que x fuera la solución de la raíz de mi sistema de ecuaciones, mi aproximación lineal no es exacta, entonces lo único que puedo decir es que esta, que puedo llamar x1, es una mejor, en general es una mejor aproximación que x0, ¿ok? ¿Sí? Pero esto va a tener que ser un proceso iterativo, y que la fórmula general de ese proceso iterativo vendría siendo que x a la n más 1 va a ser igual a x a la n menos la matriz jacobiana evaluada a xn inversa el vector de términos independientes evaluado en xn. ¿Ok? Entonces, esta va a ser mi ecuación para tratar de resolver iterativamente la solución de mi sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Y este es básicamente el método de Newton-Raphson para solución de sistemas de ecuaciones lineales. Hay algunas cosas curiosas que puedo hacer. Por ejemplo, tengo que asegurarme de que mi matriz es invertible, es decir, que puedo resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Claro? Eso significa que mi matriz J, la matriz jacobiana, no debe ser singular. ¿Sí? ¿Qué otras cosas? Vienen a otras cosas que quizás valga la pena comentarlos con un poquito de más posteriormente. Por esto termino mi apéndice. Pues déjenme regresar a la parte original. ¿Sí? A la parte original. Bueno. Ok. Ya vieron cómo puedo obtener, digamos que aquí llego hasta esta parte de aquí. ¿Sí? Ya se dieron cuenta, debe más o menos coincidir. Aquí lo puse en n, aquí lo puse en j. Aquí lo puse n y n más 1, aquí lo puse j menos 1. Es equivalente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que decidir en un algoritmo? Una de las cosas que puedo hacer, decidir cuál es mi criterio de finalización del algoritmo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuáles son los posibles criterios de... Yo voy a hacer una cosa que les va a parecer, cuando menos en estos ejemplos iniciales, algunas de esas cosas les van a parecer mucho más ridículas por lo sencillas que hacer eso. Pero tengo la obligación de decirles cuáles son las cosas que tienen que poner atención. Uno de los criterios de finalización podría ser que el error fuera muy pequeño. Epsilon es una cantidad muy pequeña. ¿Sí? ¿Okay? Dense cuenta que la magnitud de cuánto va el vector f evaluado en xj me diría qué tan cerca estoy del cero. ¿Sí? Es un poquito, vamos a decir, engañoso eso. En ocasiones puede ser que quizás el valor absoluto de esta función también depende de qué norma uso. Usualmente la norma más común es la norma euclidiana, es decir, esta sería la raíz cuadrada del cuadrado de todos estos valores que aparecerían aquí. ¿Ok? ¿Sí? Ok, ese es uno. ¿Sí? Otro criterio de finalización podría ser la magnitud del vector de corrección. Es decir, si la magnitud de este vector de corrección ya es muy pequeña, yo digo, ya estoy tan cerca del resultado correcto que no vale la pena hacer más. ¿Sí? También eso es engañoso. Les voy a decir por qué.
dense cuenta, usualmente en mis mecanismos tengo dos tipos de variables, ángulos o bien longitudes, ¿sí? Pero mis ángulos tradicionalmente siempre están entre valores entre 0 y 2pi, ¿sí? ¿Ok? Claro, a veces en ocasiones saco valores de entre menos 2pi y pi, porque en ocasiones el algoritmo no distingue entre, vamos a decir, 380 grados y 20 grados, o no distingue entre menos 20 grados o 340 grados, pero estaría más o menos entre menos 2pi y 2pi. ¿Eso qué significa? Que los valores de los ángulos no serían más allá de 13 unidades, ¿sí? En cambio, mis longitudes dependen fuertemente de qué tipo de unidades esté usando a la hora de escribir mi mecanismo, ¿ok? Claro, si uno es consciente, pues probablemente use, si las longitudes, vamos a pensar que tengo un mecanismo en el cual sus longitudes sean 20 centímetros, 30 centímetros, pues dése cuenta que esos valores de 20, 30 centímetros, que seguramente van a dar lugar a que mis longitudes, las S que aparecen en el mecanismo de Vieram a nivel de la cordillera, estén en el orden de, vamos a decir, de menos 40 a 40, pues no hay mucha diferencia con los valores de los ángulos que van de vamos a decir, de menos 6.2832 a más 6.2832. Entonces allí no habría problema. Pero piensen que alguna de las mentes prodigiosas que tenemos en la escuela se les ocurre usar comunidades de longitud, en lugar de usar centímetros, se les ocurre usar, vamos a decir, milímetros, ¿sí? O micras, ¿sí? Vamos a hacerlo más exagerado. Imagínense que son micras. Entonces, mis longitudes, ¿cuántos serían? ¿Del orden de cuántos serían? Del orden de 10 a la 6, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasaría? Que si uso un criterio de este tipo, significaría que pondría mucha precisión en las longitudes, mientras que probablemente si el error en los ángulos es de grados, no me va a importar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es el mejor criterio? El mejor criterio es aquel criterio en el cual pongo un criterio para cada una de las variables, ¿sí? Vamos a decir, si estos son ángulos, pues a lo mejor le quiero pedir que mis valores de ángulos no tengan errores más allá de una milésima de grado, ¿sí? ¿Ok? Y si tengo longitudes, pues va a depender de qué tipo de longitudes estoy usando. Si mis longitudes están en metros, pues a lo mejor, si quiero mucha precisión, le voy a pedir que no tenga errores mayores de 1 por 10 a la menos 6 metros, que sería una micra, ¿sí? Pero si mis longitudes están en milímetros, pues a lo mejor lo que le pida que esta diferencia no sea mayor que 10 a la menos 3 sea suficiente. Al fin y al cabo es una micra también. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que yo tendría que hacer si quisiera hacer un programa muy bien hecho. Tengo uno en MATLAB, que es de la tesis de unos muchachos, que allí sí le pusimos todos los adornos que les estoy indicando aquí. A la hora que les muestre qué es lo que voy a hacer, a la hora de resolverlo en Maple se van a reír, pero eso lo hago por hacerlo sencillo, ¿sí? Todavía hay otra cosa más. Esto es el criterio de finalización. Ustedes seguramente cuando vieron métodos numéricos, tengo entendido que usualmente los únicos casos de ecuaciones que ven es ecuaciones en una incógnita. Ocasionalmente algunos alumnos me dicen que sí vieron sistemas de ecuaciones. ¿Ustedes sí les fue bien? Sí. Bueno, ok. Yo recuerdo hace unos 5 años que era muy raro que vieran sistemas de ecuaciones, solo veían una sola ecuación. ¿Sí? Está muy interesante. Bueno, a lo que iba es lo siguiente. Si ustedes vieron, lo hayan visto en una sola ecuación, o sistemas de ecuaciones, seguramente les ocurre, sobre todo es mucho más sencillo visualizarlo en una ecuación, porque sistemas de ecuaciones es difícil que hagan gráficas de cómo va progresando la solución. Pero en una sola ecuación era muy frecuente que el método no convirtiera. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se acuerdan de eso? O bien también era muy frecuente que simplemente se ciclaran los resultados. Daban un resultado, les daba aquí, después se calculaban y regresaba casi al mismo lugar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para evitar ese problema,
el método Newton-Raphson tiene algo que se llama amortiguamiento. Nuevamente, en algunos de los programas que yo les voy a poner, no les voy a poner amortiguamiento, pero es importante que lo sepan. ¿En qué consiste el amortiguamiento? El amortiguamiento consiste, este es mi criterio, más o menos el mismo que ven ustedes aquí. Piensen que aquí esto es n es j menos 1 y que n más 1 es j, como está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es calcular cuánto vale el error en la función. ¿Sí? Y dependiendo de si el error de la nueva aproximación es mejor que el error en la antigua aproximación, no hago nada. Digo, sigue adelante. Pero frecuentemente ocurre esto, que el error en la nueva aproximación es mayor que el error en la antigua aproximación. Entonces, si es así, entonces voy a empezar un ciclo en donde el resultado de este valor lo voy a dividir entre primero entre un medio. ¿Sí? Ok. Sí, y después voy a checar de nuevo esto. Si ya poniéndole aquí un medio, es decir, nada más, en lugar de tomar todo este paso, solo tomo la mitad del paso. Si después de tomar solo la mitad del paso, ya llego a esta situación, ya la libré, sigo adelante. Si no, eventualmente lo que hago es, lo divido otra vez entre un medio, es decir, en lugar de tomar un medio, tomo un cuarto, ¿sí? De nuevo checo, ¿sí? Usualmente este proceso se repite 10 veces, 20 veces, y si usualmente resulta que no llegué a ninguna solución, es muy probable que se hayan equivocado al programar sus ecuaciones. Casi siempre es eso. ¿Sí? Básicamente, los casos que yo he encontrado que el método Newton falla, cuando tengo solución de sistemas de ecuaciones de mecanismos, análisis de posición de mecanismos, es porque llegué a las posiciones, a los límites de movimiento del eslabón motriz. ¿Ok? Ustedes se van a dar cuenta de eso. ¿Sí? Me voy moviendo y cuando llego a los límites de movimiento ya no tengo solución posible. Entonces vamos a decir, no llega a una mejor solución después de 20 ciclos o 10 ciclos. ¿Sí? También el número de iteraciones que puedo hacer usualmente lo reduzco a 10. Si después de 10 iteraciones y después de hacer esto 10 veces quizás no llego a una mejor solución, seguramente es porque ya llegué al límite de movimiento del eslabón motriz y no voy a encontrar ninguna solución. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, este es el amortiguamiento. ¿Sí? Usualmente no lo necesito, pero siempre es conveniente tenerlo ese punto de vista. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, déjenme ahora aplicarlo al mecanismo que ustedes ya conocen. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Este es un mecanismo plano de 4 varas. No necesito que mi ángulo sea, que esta línea esté horizontal, puedo decir cuál es mi ángulo. Dense cuenta que aquí cuáles serían mis incógnitas. Bueno, si supongo que este es mi eslabón motriz, entonces tendría que, déjame poner, primero vamos con parámetros. ¿Sí? ¿Cuáles serían parámetros? Mis longitudes, A1, A2, A3, A4 y θ1. ¿Sí? Tendría una variable de entrada. ¿Sí? Mi variable de entrada vendría siendo, si mi eslabón motriz es el 2, sería θ2. ¿Sí? Y tendría variables de salida. ¿Sí? Es decir, las incógnitas, variables de salida. Y mis incógnitas vendrían siendo en este caso θ3 y θ4. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi ecuación vectorial, si ustedes se fijan, no fue otra cosa más que A2 más A3 va a ser igual a A1 más A4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Y esas son mis ecuaciones escalares, mis componentes escalares. ¿Sí? Entonces, déjenme ponerlo, déjenme nomás checar de qué forma lo puse. Lo único que necesito saber es qué pasé a aquel lado, ¿sí? Para estar seguro. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué pasé. Pasé aquel del este lado. Entonces, mis ecuaciones van a ser las siguientes. F1 vamos a ponerlo así, de θ3 y de θ4, que son mis incógnitas, vendría siendo A2 por el coseno de θ2 más A3 por el coseno de θ3
menos A1 por el coseno de teta 1 menos A4 por el coseno de teta 4. Esto sería igual a 0. Esa sería mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, F2 de teta 3, teta 4, vendría siendo igual a A2 por el seno de teta 2 más A3 por el seno de teta 3 menos A1 por el seno de teta 1 menos A4 por el seno de teta 4 sería igual a 0. ¿Qué problema hay, Berenice? ¿Qué problema hay? Entonces, dense cuenta que esto lo podría poner, estos dos, podría ponerle que es el resultado de F, y aquí mi variable quizás lo llamaría teta vector, ¿sí? Podría pensar que esta es mi función vectorial que tiene dos componentes, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, a partir de eso, vean, ya podría calcular, ya tendría forma de calcular el valor de la función en cualquier aproximación. Me faltaría calcular mi matriz jacobiana, ¿sí? Entonces, necesito mi matriz jacobiana, ¿sí? Mi matriz jacobiana que sería función de teta, del vector teta. ¿Y esto cómo me quedaría? Me quedaría la derivada parcial de F1 con respecto a teta 3, que sería la primera de mis incógnitas, la derivada parcial de F1 con respecto a teta 4, la segunda de mis incógnitas, la derivada parcial de F2 con respecto a teta 3 y la derivada parcial de F2 con respecto a teta 4. ¿Sí? Y vamos a ver cómo me quedaría esto. Esto me quedaría, aquí está, me quedaría menos A3 por el seno de teta 3. Y aquí me quedaría A4 por el seno de teta 4. ¿Ok? Vamos a ver, aquí que me quedaría A3 por el coseno de teta 3 y aquí me quedaría menos A4 por el coseno de teta 4. ¿Ok? Esa sería mi matriz jacobiana. Entonces ya con eso ya podría empezar mi análisis. Claro, tendría que dar una aproximación inicial, ¿sí? Tendría que dar una aproximación inicial a mi problema, ¿sí? Ahora, déjeme antes de hacer un ejemplo numérico, ¿sí? Bueno, cuando menos empezar el ejemplo numérico, acuérdense que una de las cosas importantes es que esta matriz debe ser siempre no singular, ¿sí? Entonces déjenme calcular cuál sería su determinante. El determinante de esa matriz jacobiana, ¿sí? Vendría siendo igual a qué? Vendría siendo igual a A3, A4 por el seno de teta 3 por el coseno de teta 4 menos A3, A4 por el seno de teta 4 por el coseno de teta 3, ¿sí? Y creo que esto lo puedo poner como A3 por A4 que multiplica el seno de teta 3 menos teta 4, ¿sí? Aquí hay una identidad trigonométrica, ustedes se fijan. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si les he dicho que el problema es que esto sea singular, vamos a ver cuándo se hace singular, es decir, cuándo se hace cero. ¿Qué cosas podrían hacerse cero? Dense cuenta, A3 podría ser cero, pero si A3 es cero, eso significa que tengo un mecanismo de 4 barras degenerado, ¿sí? No, en el sentido cinemático de la palabra. ¿Por qué? Porque dense cuenta que si A3 es cero, entonces tendría, esta revoluta sería función con esta. Entonces en realidad sería una estructura, pero aquí tendría un grado de libertad, vamos a decir pasivo, que no me sirve de nada. Es decir, tendría aquí una revoluta que se mueve, pero que no produce ningún movimiento. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurriría si A4 es igual a 0. Si A4 es igual a 0 significaría que esta con esta coincide. Entonces en realidad mi figura sería un triángulo, que es un cuerpo rígido, una estructura rígida, pero aquí tendría un grado de libertad pasivo porque tendría dos revolutas que son coaxiales, que simplemente habría movimiento allí, pero sin producir mayor cosa. Entonces esas cosas no me importan, ¿sí? O sea, no me importan porque eso significaría que estaría analizando un mecanismo que no tiene sentido analizar. El caso que me interesa entonces es
¿Qué pasa cuando el seno de θ3 menos θ4 es igual a 0? ¿Qué casos? ¿Qué significa esto? Pues esto significa cualquiera de dos cosas, que θ3 menos θ4 es igual a 0, o significa que θ3 menos θ4 es igual a 180 grados. Y aquí puedo poner más o menos 180 grados, da lo mismo, ¿sí? ¿Qué significaría eso? Dense cuenta. Si hago esto me dice que θ3 es igual a θ4. Y si hago esto me dice que θ3 va a ser igual a θ4 más o menos, dejen ponerlo aquí, más o menos 180 grados. Da lo mismo que suma o que resta, ¿sí? ¿Cuáles serían esas posiciones? Bueno, esas posiciones que estaría buscando serían precisamente posiciones de puntos muertos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este sería θ4, ¿sí? Así como lo tengo, este sería θ3, ¿sí? ¿Y qué tendría? Aquí en esta figura que tengo sería que θ3 va a ser igual a θ4 más 180 grados. Esa es una posición de puntos muertos, ¿sí? ¿Cuál sería la otra? La otra, vamos a poner, la otra sería una cosa así. Vamos a poner esto acá, ¿sí? Okay. Este sería θ3, sería este, ¿sí? Y θ4 sería este otro, ¿sí? Entonces, es evidente que aquí tengo que θ3 es igual a θ4, ¿sí? Posiciones de puntos muertos, ¿ok? Y ya se dieron cuenta cómo, por eso les digo que usualmente si el método de Newton-Raphson falla, seguramente chequen su rotabilidad del eslabón motriz. A lo mejor el eslabón motriz no puede rotar 360 grados. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, déjenme seguir adelante. No voy a hacer un ejemplo numérico porque me va a llevar más tiempo. Mejor que lo hago en la siguiente clase. Déjenme simplemente seguir avanzando en cómo puedo hacer esto, cómo puedo, una vez, imagínense que ya resolví mi análisis de posición. Evidentemente aquí hay un hueco, porque aquí nada más les he mostrado cómo encontrar la función, el vector f, ¿sí? Y la matriz jacobiana, que es la que me va a permitir iterativamente resolver el problema del análisis de posición usando el método de Newton-Raphson, ¿okay? Pero hagan de cuenta que ya lo resolví, ¿okay? En la siguiente clase les muestro un ejemplo un poquito más detallado de esta situación, ¿sí? Imagínense que después del análisis de posición quiero hacer análisis de velocidad, ¿sí? Si quiero hacer análisis de velocidad, ¿qué tendría que hacer? Voy a derivar esas ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Déjenme calcular la derivada de la ecuación 1. F1' con respecto al tiempo, de θ3 y θ4. ¿Qué me quedaría? Me quedaría menos A2 por el seno de θ2 por θ2 un punto. Es decir, la derivada de θ2 con respecto al tiempo. Después me quedaría menos A3 por el seno de θ3 por θ3 un punto. ¿Sí? Dense cuenta que tanto A1 como θ1 son constantes, entonces su derivada sería 0. Después me quedaría más A4 por el seno de θ4 por θ4 un punto. Y esto tendría que ser igual a 0. ¿Ok? Vamos con la otra ecuación. La primera derivada de F2 como función de θ3 y θ4 vendría siendo, me quedaría A2 por el coseno de θ2 por θ2 un punto. ¿Okay? Después me quedaría más A3 por el coseno de θ3 por θ3 un punto. ¿Sí? Y después menos A4 por el coseno de θ4 por θ4 un punto. Y esto sería igual a 0. ¿Sí? Dense cuenta que si mi ángulo de entrada es θ2, pues debo suponer que también conozco θ2 un punto. ¿Sí? Y podría conocer también θ2 dos puntos para el análisis de aceleración. ¿Sí? ¿Ok? O sea, supongo que todos estos son conocidos junto con este otro. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría aquí?
como ya conozco cuánto vale teta 3 y teta 4, mi sistema es lineal. Sí. Acuérdense, estoy suponiendo que ya resolví mi análisis de posición. Ya conozco cuánto vale teta 2, que era mi variable de entrada, conozco cuánto vale teta 3 y teta 4. Entonces, mi ecuación es una ecuación lineal en cuáles serían mis variables ahora, cuáles serían mis incógnitas en ese sistema lineal. Teta 3 un punto y teta 4 un punto. Entonces, esa ecuación la puedo expresar matricialmente de la siguiente forma. Menos A3 por el seno de teta 3, A4 por el seno de teta 4, A3 por el coseno de teta 3, menos A4 por el coseno de teta 4. Esa sería mi matriz de coeficientes. Esta vendría siendo teta 3 un punto, teta 4 un punto, y después el vector de términos independientes vendría siendo A2 por el seno de teta 2 por teta 2 un punto. Menos. Y no, este sería positivo. Este sí sería negativo. Menos A2 por el coseno de teta 2 por teta 2 un punto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hay alguna sorpresa? ¿Y se dan cuenta? ¿Hay algo que les parezca interesante? La matriz de coeficientes de mi sistema lineal es precisamente la matriz jacobina. ¿Sí? ¿Qué les dice eso? Pues básicamente es que sí. Salvo una excepción que tengo que mencionarles, que si ustedes pueden resolver su análisis de posición, seguramente su análisis de velocidad tiene solución. ¿Cuál sería el único caso? El único caso es que, por muchas casualidades del destino, que eso es muy difícil en un método numérico, llegar exactamente a cualquiera de estas posiciones. ¿Sí? En estas posiciones el análisis de velocidad no tiene solución. ¿Por qué? Porque precisamente el determinante del jacobiano es igual a 0. ¿Qué posiciones, ¿Sí? perdón? El determinante del jacobiano es igual a 0. Y estas son las posiciones de puntos muertos. ¿Ok? Entonces, siempre que nos dé 0, el determinante está en... Sí. De esa manera. Nuevamente, si su programa está bien realizado, si no tuvieron equivocaciones a la hora de programar. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, dense cuenta que a este nivel todavía puedo resolverlo de manera sencilla. Por ejemplo, ya conozco cuánto vale mi determinante y mi matriz de coeficientes, es eso. ¿Sí? Si quisiera calcular cuánto valdría teta 3, ¿sí? Me quedaría que teta 3 un punto, vendría siendo el determinante donde este sería A2 por el seno de teta 2 por teta 2 un punto, menos A2 por el coseno de teta 2 por teta 2 un punto, A4 por el seno de teta 4 menos A4 por el coseno de teta 4. Todo esto dividido entre ¿cuánto me dio mi jacobiano? ¿A3, A4? A3, A4, seno. A3, A4 Seno de teta 3. seno de teta 3 menos teta 4. ¿Sí? Aquí ¿qué me va a quedar? Aquí me va a quedar A2 por A4 por teta 2 un punto que multiplica seno de teta 2 menos el seno de teta 2 por el coseno de teta 4 más el seno de teta 4 por el coseno de teta 2 dividido entre A3, A4 por el seno de teta 3 menos teta 4. Puedo cancelar A4 con A4 y aquí tengo una entidad trigonométrica, si se fijan. ¿Cuál sería voy a poner teta 2 un punto aquí me quedaría A2, A3 y aquí me quedaría el seno de teta 4 menos teta 2 dividido entre el seno de teta 3 menos teta 4. ¿Ok? ¿Sí? Lo mismo podría ser para teta 4. Para teta 4 un punto que me quedaría aquí, me quedaría que esto vendría siendo igual a menos A3 por el seno de teta 3, A3 por el coseno de teta 3, A4 por el seno de teta 4 menos A4 por el coseno, perdón, Es A2 seno de sí, teta 2. discúlpenme, A2 por teta 2 un punto por el seno de teta 2 menos A2 por teta 2 un punto por el coseno de teta 2. ¿Sí? Todo esto dividido entre A3, A4 por el seno de teta 3
menos teta 4. ¿Sí? Esto me quedaría igual a A2 por A3 por teta 2 un punto que multiplica el seno de teta 3 coseno de teta 2 menos el coseno de teta 3 seno de teta 2. Todo esto dividido entre A3 por A4 por el seno de teta 3 menos teta 4. ¿Ok? Cancelo este con este y me queda que esto va a ser igual a teta 2 un punto multiplica A2 entre A4 y abajo arriba tendría el seno de teta 3 menos teta 2 dividido entre el seno de teta 3 menos teta 4. ¿Ok? Ahí puedo todavía darme el lujo de encontrar una solución en forma cerrada. ¿Sí? Esto debe ser lo que aparece allí. Las ecuaciones 24 y 25. Chequen a ver si están correctas. ¿Sí? Ok, bueno. Ok. ¿Qué más puedo hacer? Ya voy a terminar. ¿Qué hacer la ¿Minutitos? de aceleración? Aceleración. Sí. Hemos terminado. ¿Dónde lo haré? ¿Puedo borrar esto de aquí? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esto. Déjenme poner una, como si fuera a hacer un archivo Word para que me dé una hoja blanca. ¿Sí? ¿Sí? Y déjenme borrar aquí esto. ¿Sí? Aquí sí las cosas se van a ver más complicadas, dense cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora que derive estas ecuaciones con respecto al tiempo, tengo que darme cuenta que no solo teta 2, teta 3 y teta 4 son variables, sino también teta 2 un punto, teta 3 un punto y teta 4 un punto son variables. Entonces las cosas se complican mucho. ¿Sí? Entonces mi segunda derivada de F1 como función de teta 3 y de teta 4 vendría siendo igual a menos A2 por el seno de teta 2 por teta 2 puntos. ¿Sí? Después menos A2 por el coseno de teta 2 por teta 2 un punto al cuadrado. ¿Sí? Menos A3 por el seno de teta 3 por teta 3 2 puntos. Menos A3 por el coseno de teta 3 por teta 3 un punto al cuadrado. ¿Sí? Más A4 por el seno de teta 4 por teta 4 2 puntos. Más A4 por el coseno de teta 4 por teta 4 un punto al cuadrado igual a 0. ¿Ok? ¿Sí? Mi segunda ecuación, la segunda derivada de la segunda ecuación, quedaría, vamos a ver aquí, A2 por el coseno de teta 2 por teta 2, 2 puntos, menos A2 por el seno de teta 2 por teta 2, un punto al cuadrado. ¿Sí? Más A3 por el coseno de teta 3 por teta 3, 2 puntos. Pues menos A3 por el seno de teta 3 por teta 3, un punto al cuadrado. Menos A4 por el coseno de teta 4 por teta 4, 2 puntos. Después más A4 por el seno de teta 4 por teta 4, un punto al cuadrado igual a 0. Doctor, acá nada más es en la última ecuación el seno de teta 3 menos teta 4. Sí, es una... Sí, aquí están otro lado. ¿Okay? Bueno, nuevamente, ya resolví mi análisis de posición, ya resolví mi análisis de velocidad, voy con el análisis de aceleración. ¿Cuáles serían mis incógnitas? Teta 3, 2 puntos, y teta 4, 2 puntos. Las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo escribir eso? De nuevo, lo puedo escribir como es una ecuación lineal, donde mis variables son estas que están aquí y estas que están acá. ¿Sí? Entonces, mi matriz de coeficientes me quedaría de la siguiente forma. Menos A3 por el seno de teta 3, A3 por el coseno de teta 3, después A4 por el seno de teta 4,
menos A4 por el coseno de θ4. ¿Sí? ¿Qué multiplica? Mi vector de términos independientes sería θ3 2 puntos y θ4 2 puntos. Ahora, mi vector, este sería mi vector de incógnitas. Mi vector de términos independientes sería un desastre. Porque serían todos aquellos términos. Empezaría con A2 por θ2 2 puntos por el seno de θ2. Más A2 por el coseno de θ2 por θ2 un punto al cuadrado. Después más A3 por el coseno de θ3 por θ3 un punto al cuadrado. Después más A4 por el coseno de θ4 por θ4 un punto al cuadrado. Y aquí se le... Para mi otra ecuación me quedaría menos A2 por θ2 2 puntos por el coseno de θ2. Más A2 por el seno de θ2 por θ2 un punto al cuadrado. No me equivoqué a hacer el cambio, sí, aquí tengo errores. Aquí tengo errores, este está bien, pero creo que este está mal. ¿Sí? Ok. Aquí voy bien, aquí me quedaría más A3 por el seno de θ3 por θ3 un punto al cuadrado, y aquí me quedaría menos A4 por el seno de θ4 por θ4 un punto al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, ¿qué pasa con mi matriz de coeficientes? Es la misma. Es la misma que en el análisis de velocidad, es la misma que la matriz jacobiana. ¿Qué significa eso? Que usualmente si tengo solución de mi análisis de posición, tengo solución también de mi análisis de velocidad y aceleración. Excepto que tenga la mala suerte de que exactamente mi proceso de Newton-Raphson haya convertido a estos valores exactos. ¿Sí? Lo que ustedes van a notar si están en las cercanías de esos valores es que los valores de W de θ3 un punto, θ4 un punto y sus aceleraciones se vuelven muy grandes. ¿Sí? Esa es señal de que están muy cerca de una singularidad. En caso como este. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Aquí ya no tiene caso que trate, en el apunte les digo cuál es la solución para forma simbólica. No me voy a poner a calcular determinantes 2 por 2 con términos como estos. ¿Sí? No vale la pena. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Y no vale la pena simplemente porque todo eso se puede hacer en un problema. Por ejemplo, déjenme mostrarles, este sería el análisis de posición. En el día de hoy lo estuve haciendo porque lo que tenía era lo tenía hecho con una librería obsoleta, una librería que se llamaba BinAl. ¿Sí? Déjenme borrar esto. ¿Sí? Aquí lo único que hice fue y es donde les digo que lo hice de forma muy sencilla. ¿Sí? Aquí empiezo al inicio. ¿Sí? Usualmente le pongo de start y me da que estos son los archivos que tengo que poner. Aquí está mi mecanismo. ¿Sí? La figura del mecanismo. Esas son mis longitudes. ¿Sí? Una cosa que es importante. Yo voy a hacer mis análisis a velocidad angular constante. ¿Por qué? Porque si no hago mis análisis a velocidad angular constante, entonces tengo que también saber cuál es la variable tiempo. ¿Sí? Porque dependiendo de la variable tiempo, mi velocidad angular va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Entonces tradicionalmente lo hago velocidad angular constante. ¿Se debería ¿Sí? Eso significaría que θ2 2 puntos sería igual a 0, tradicionalmente. ¿Sí? Entonces ahí están mis valores. Después, estos vienen siendo mi aproximación inicial. Esto es mi aproximación inicial. ¿Cómo lo hice? Haciendo un dibujo a mano alzada del mecanismo, diciendo, bueno, pues creo que esto, seguramente esto significa que lo hice pensando que esto era 60 grados, solo que todo está trabajando en radianes, y que esto seguramente era 120 grados. ¿Sí? Ustedes se fijan, pi 1.04 radianes, ese es más o menos 60 grados. Y esto más o menos es el doble. Significa que pensé que esto era 60 grados y que esto era 120 grados. No necesito mucha aproximación.
Entonces, ahí puedo, aquí lo hice, lo voy a repetir el análisis de 360 grados cada 2 grados, por eso puse 180. Podría verlo 360 y simplemente va a tardar quizás 4 o 5 segundos más y me va a dar el resultado. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, déjenme correr. Aquí nomás lo presenté, déjenme correr. Van a darse cuenta que en una etapa tarda un poquito. Ahí está calculando, está haciendo toda la iteración. Porque está iterando no solo para un análisis de posición, sino va a repetir el análisis moviéndose cada 2 grados. ¿Okay? Y esos son los resultados. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, ahora sí déjenme mostrarles. Aquí almaceno para posteriormente dibujar mis vectores. ¿Sí? Aquí almaceno mi vector θ2 para que sea un vector de 180, θ3, θ4, omega 3, omega 4, alfa 3 y alfa 4. Omega 3, omega 4, alfa 3 y alfa 4. Y este básicamente, este es mi algoritmo de Newton-Raphson. Ahora, déjenme decirles qué hago. Lo que hice fue simplemente repetir 4 veces este proceso. ¿Sí? No tengo mayor problema. ¿Sí? Usualmente si su aproximación es buena, el caso inicial es complicado. Porque una vez que resuelven ustedes la posición para la posición inicial, usan el resultado anterior como aproximación inicial del nuevo resultado. ¿Se dan cuenta? Imagínense que empecé a trabajarlo a 30 grados. Ese es el que me va a costar trabajo encontrar la aproximación inicial, haciendo un dibujo a escala. ¿Sí? Ni siquiera a escala, a mano alzada. ¿Sí? Empiezo a hacer mi solución, digo, lo tengo para 30 grados, entonces lo voy a repetir para 32 grados, pero mi aproximación inicial para 32 grados va a ser la solución que obtuve para 30 grados. ¿Ok? Entonces usualmente no hay problema. Aquí está lo de Newton-Raphson. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el paso que corresponde a esto. ¿Sí? ¿Okay? Y dense cuenta, no estoy calculando en inversa, simplemente le estoy resolviendo el sistema de ecuaciones donde dice que J por X menos X0 es igual a F. Y lo tengo menos para este signo menos que aparece. ¿Okay? Una vez que tengo eso, lo demás es calcular el análisis de velocidad y el análisis de aceleración. ¿Cómo calculo? Ya nomás tengo que calcular el vector de términos independientes para velocidad. Por eso le puse aquí VEL de velocidad, IN de independientes. Aquí le puse A de aceleración, IN de independientes. Y calculo todo lo demás. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, después de eso, aquí está precisamente donde hago el cambio. ¿Sí? Digo que el nuevo valor de θ2 va a ser el antiguo valor de θ2 menos 300 grados entre el número de iteraciones. Si n fueron 180 grados, eso significa que lo incremento cada 2 grados. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí simplemente guardo mis valores para su posterior dibujo. ¿Sí? De hecho, aquí tengo un valor que no puse, que es el ángulo de transmisión. ¿Sí? Porque todavía no he visto qué es. Estas serían mis gráficas de cómo varían θ4 y θ3 como función de θ2. ¿Sí? Empecé en 0 grados, termino en 360 grados. Esas son mis gráficas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Hago lo mismo para velocidad. Esas son mis gráficas para la velocidad de omega 3 y omega 4. Y hago lo mismo para aceleración y estas son mis gráficas de aceleración. ¿Sí? Dense cuenta, hacer ese tipo de análisis no es complicado. ¿Sí? ¿Qué sería lo deseable? Sería quizás que refinara mi algoritmo de Newton-Raphson para introducir los criterios de finalización que les he mencionado y también introducir la posibilidad del amortiguamiento. Nada más. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, déjenme también decirles, el semestre sería pasado,
Sí, el semestre pasado uno de mis alumnos llevaba clases de mecanismos con un profesor X, no me interesa. Entonces le dijo que tenían que resolver el análisis de posición del mecanismo plano de 4 barras. También que querían calcular lo que se llamaba curva de acoplador. Después les puedo decir qué es eso. ¿Sí? Y le decía, no, pues nada más mete las ecuaciones que originalmente pusimos, las ecuaciones de clausura, mételo a mapa y dile que te lo resuelva. ¿Sí? Cuando le salió una cosa rara, así como esto, le salía una especie de así, después aquí marcado, después otra cosa así. ¿Sí? Cosas así por el estilo. O sea, dense cuenta que tampoco uno no puede abusar de los programas. ¿Okay? No es cosa de échale las ecuaciones y que se haga, que el programa se haga bolas con las ecuaciones. Eso no funciona. ¿Okay? ¿Sí? Entonces le dije, no, pues es más fácil resolverlo de esta forma. Y sí, encontramos, creo que quería que esta es la curva del acoplador. Lo que pasaba es que la curva del acoplador tiene que estar junta. ¿Sí? Básicamente las curvas de acoplador son las curvas que describen los puntos que forman parte del eslabón acoplador. ¿Sí? Acuérdense, los puntos que forman parte del eslabón 2 y del 4 son círculos, porque rotan alrededor de un eje fijo. Los que son más interesantes son los puntos del eslabón acoplador. Entonces se llaman curvas de acoplador, tienen formas muy interesantes. De hecho, en los años 50 hay un libro, no recuerdo el nombre, el editor era MIT, se acababan de inventar las computadoras digitales. Entonces básicamente lo que hicieron es un libro enorme, probablemente de este tamaño. Yo lo vi una vez, una copia del libro está, si no es que se lo han robado o mutilado, debe estar en el Tecnológico de Celaya. ¿Sí? Y básicamente lo que eran gráficas generadas en computadoras de diferentes tipos de mecanismos planos de 4 barras. Entonces hay de todo tipo de curvas de acoplador. Hay unas curvas de acoplador en las cuales esto se aproxima muy bien un arco de círculo, ¿sí? Cosas así por el estilo. Pero hay curvas de acoplador que hacen cosas como esto, ¿sí? ¿Okay? Entonces, a veces en los años 50 era muy común decir, bueno, si esto se aproxima un arco de círculo, puedo generar un mecanismo que tenga descanso, un mecanismo de 6 barras que tenga un descanso en donde no haya movimiento. ¿Okay? Básicamente, esto se parece a un arco de círculo. Imagínense que genero un eslabón que vaya de aquí al radio de curvatura de ese arco de círculo. Entonces, y acá está mi otro eslabón. Entonces, mientras que este eslabón recorre de aquí a acá, este eslabón no se va a mover, no va a tener movimiento. Ya ya dejó de funcionar. ¿Sí? Este eslabón no tendría movimiento. Claro, no he puesto mi otra parte del mecanismo, nada más les puse la curva de acoplador y cómo conectaría esa curva de acoplador al centro del arco de círculo que describe de manera aproximada y conectarlo a otro eslabón. Este eslabón durante ese periodo no tendría movimiento alguno. Si fuera exacto, como no es totalmente exacto, va a tener muy poco movimiento. ¿Sí? Entonces era la forma de producir movimientos que tuvieran descanso en algunas posiciones. ¿Okay? Entonces, para eso se usaban esas curvas de acoplador. Ahora hay cosas más sofisticadas que no necesita hacerlas. Ustedes pueden generar en su computadora digital curvas de acoplador sin necesidad de tener el monstruo del libro que muy bien pesaba unos 8 o 10 kilos. ¿Sí? Porque era un verdadero monstruo, ¿verdad? De este tamaño. ¿Sí? ¿Okay? ¿Se dan cuenta por qué? Eran trabajos hechos en computadora digital, entonces el encuadernado también era, seguramente era complicado. El libro era, tiene una historia un poquito curiosa. El libro era de la Universidad de Yale, solo que un profesor que trabajó en la Universidad de Yale se vino a trabajar a Florida, se jubiló en Florida, dejó sus libros, después él falleció, la familia del profesor ya no quiso ir a buscar libros del profesor, los donó a la universidad. Mi asesor en ese tiempo era el encargado de esa área y me dijo que se las habían ofrecido a la biblioteca de la universidad, pero la universidad no quiso recibirlos. No sé por qué razón. Parece ser que había un poquito de problemas. Las bibliotecas tienen un poquito de, vamos a decir, son quisquillosas en recibir libros usados,
por la posibilidad de contaminación. Entonces dicen que en ocasiones les sale mucho más caro descontaminar los libros para evitar que a la hora que entren a la biblioteca contaminen el resto de los libros. No sé si ustedes han sabido, hay pequeños, primero hongos, es un problema que aparecen siempre en libros, ¿sí? Pero también hay otros pequeños, si ustedes tienen algunos, en su familia tienen libros, las polillas también se comen los libros. Pero hay unos que se llaman pescaditos de plata, no sé si han sabido esos silverfish, que básicamente se alimentan del papel y también se alimentan de la goma que se usan para empastar los libros, ¿sí? Y eso se acaban con las bibliotecas completas, ¿sí? Pues parece ser que esa fue la razón. Entonces me dijo el profesor, si quieres llévate todos los que quieras. Entonces afortunadamente hablé por teléfono al tecnológico, me dijeron que sí, cuando me pagaban el envío por correo, que era muy barato, porque como el libro es relativamente barato, entonces por eso llegaron, ¿sí? ¿Okay? Pero sí era una cosa extraordinaria. Bueno, déjenme decirles, estoy mintiendo, que bueno, no les he dicho el nombre al profesor. Ese yo no lo tomé precisamente porque decía allí muy claramente que era la Universidad de Yale, ¿sí? En realidad, el que sí llegó al tecnológico era del profesor Crossley, que él se jubiló, se retiró, tenía una estupenda colección de libros de todos los idiomas en su casa, y entonces lo único que solicitó es que la gente que quisiera hacerse de los libros pagara el empaquetamiento y el envío de los libros. Entonces ese sí era legítimo. Disculpen, qué bueno que me acordé. No estoy mintiendo y estoy deshonrando la memoria de esos profesores. ¿Okay? Pues, entonces nos vemos pues la próxima clase.